Hola boluders, la mano viene así. Había un temporal, yo no puse despertador y cuando me quise dar cuenta era las 12 del mediodía. Y bueno, estamos haciendo el noticiero y yo todavía con el pescado sin vender o con la cama sin hacer. Vamos a ver si para el final pude haber hecho la cama o si abandono este challenge para siempre, que es ridículo. Bien, vamos como siempre con la información de último momento. Hubo 10 nuevos muertos en la República Argentina por coronavirus, lo que lleva a la suma 207 personas fallecieron desde que existe esta enfermedad en este país. Hay 124 nuevos casos y en total ya llevamos 4.127 infectados en lo que va de la pandemia en la Argentina. La buena noticia es que de esos 4.127 hay 1.162 que ya se recuperaron. Según informó el Ministerio de Salud, el 60% de los contagios, que son un poco más de 2.400, se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, en la ciudad y el conurbano. Y de continuar la tendencia, próximamente podría retocarse el nombre a coronurbano. En algunos municipios como Quilmes o Almirante Brown ya empezaron a internar pacientes leves en los centros de aislamiento, así que esas camitas de madera espaciadas a 1 metro una de otra en un gélido galpón empiezan a llenarse de calidez, quejas, gritos de desconocidos y pedos. Y hablando de tener mucho espacio, en el barrio 31 se confirmaron 11 nuevos casos, así que ya hay un total de 13. Algo que preocupa a las autoridades porteñas porque en las viviendas no hay forma de garantizar el aislamiento. Pero bueno, si no querían contagiarse se hubieran comprado un 4 ambientes en Belgrano R. O por lo menos en algún lugar donde no estén sin agua corriente hace 4 días. Acá se infecta el que quiere, viejo. Luego de que por recomendaciones internacionales la Cámara de Casación recomendara a los jueces la prisión domiciliaria de aquellos presos que estén cerca de cumplir condena o no tengan un prontuario violento, etcétera, por múltiples razones, por el tema del COVID, empezó un fuerte debate en torno a si está bien o está mal esa medida, llegando a opinar la derecha más extrema que tiene la Argentina, los ex integrantes de Jugate Conmigo. Hablamos de Felicitas Becar Varela, ex integrante del legendario programa y de la legendaria familia argentina, de quien se filtró un mensaje de WhatsApp en el que hace una impecable lectura de la situación y analiza esta medida de los presos de una forma muy racional. Dice que el kirchnerismo busca armar un comando de presos liberados para apretar jueces y consumar el plan de llevarnos al comunismo. Qué lindo ver cómo el gorila, una especie en extinción en Argentina, se reproduce de generación en generación. Y si hablamos de presos, ¿quién podría opinar? Por supuesto ella, la Pato Patricia, que salió a decir que el coronavirus era una excusa para que se instalara el garantismo. Y por garantismo no entendemos a aquellas personas que con muy buena leche te salen a bancar antes de un alquiler, sino a aquellos que hacen cumplir las garantías constitucionales. ¡Qué asco! Además de la Pato, se expresó el enfermero en jefe, Alberto Fernández, en favor del otorgamiento de prisiones domiciliarias a grupos de riesgo y a quienes están por cumplir sus penas. En cambio, la voz de la gente, Sergio Massa, se manifestó en contra de la medida. Y el ministro de Seguridad bonaerense, Steven Bernie Seagal, dijo que si por él fuera no sale ningún preso porque lo de las pulseras electrónicas es un verso. Desde País de Boludos no sabemos si las pulseras de prisión domiciliaria, pero las de adelgazar sí, son un verso. Y en otro orden de noticias patibularias, detuvieron a 2 agentes penitenciarios y buscan una tercera oficial. Es por el asesinato de un detenido en el penal de Florencio Varela durante la represión de las protestas del miércoles de la semana pasada, luego de que se diagnosticara coronavirus a un recluso. La represión de esa protesta dejó además un saldo de 40 internos heridos con balas de plomo y de goma. Así que parece que la lógica del encierro para evitar el contagio no resulta tan eficaz en todos los terrenos. Aunque estemos enmarcados en la feria fiscal pandémica, la Administración Federal de Ingresos Públicos aclaró que todavía está investigando aquellas 950 cuentas que contienen en el exterior del país más de 2.600 millones de dólares de argentinos que decidieron mandarlos afuera por cuentas offshore y dijeron que van a empezar a avisarles a aquellas personas de la infracción que cometieron. Que suponemos que aquellas personas al recibir la carta de la AFIP que dice tiene como $1 millón afuera, van a decir no, ¿cómo puede ser? Debe haber algún malentendido, quizás es mi distracción, porque yo no estoy en esas cosas materiales ni nada por el estilo, lo mío es más del plano espiritual. La Comisión Nacional Reguladora del Transporte acaba de aprobar un protocolo nuevo en términos de higiene y de frecuencias para el transporte público porque parece que al coronavirus cualquier bondi lo deja bien. Los transportes urbanos van a circular con una frecuencia de entre 10 y 15 minutos. En las paradas se señalizará la distancia social recomendada y los colectivos deberán ser desinfectados antes de cada viaje.
Dentro de las unidades, los choferes estarán aislados por un material transparente y las ventanillas deberán permanecer abiertas. Así que si ven gente subir con traje de astronauta al colectivo, no es el coronavirus, sino el fresquete que va a ser arriba. Y los trabajadores de la salud de la ciudad de Buenos Aires tuvieron una jornada de lucha en reclamo de mayor higiene y medidas concretas para protegerlos. Entre esas medidas concretas también por ahí es la reducción de los turnos, que eso evitaría contagios no solo de coronavirus, sino también de dengue en distintas zonas. No, la cuestión es que en la misma línea se expidió hoy también la justicia porteña, que intimó al gobierno de la ciudad a que rápidamente garantizara medidas de higiene para los trabajadores de la salud. Es que es lógico que la justicia se preocupe por cuidar la salud de esos doctores, porque si esos doctores no pueden estar en el frente contra el coronavirus, los siguientes doctores van a ser los abogados. Bueno, lamentamos profundamente que Ivana Sherman haya perdido el challenge y no haya hecho su cama. Lástima, Ivana, te hubiera mejorado el humor. Pero bueno, en fin, vos querés seguir mejorando tu humor, podés aportar a País de Boludos en paisdeboludos.com.ar. Ahí podés hacer un aporte único, podés hacer una suscripción mensual y todos los meses ponernos una platita. Y si no tenés un mango, ni te preocupes porque podés agarrar y por likearnos en redes sociales, compartir los videos y seguirnos en las otras redes en @paisdeboludos, excepto Twitter, que es @paisdeboludos2. El delantero de Boca, Sebastián Villa, fue denunciado por violencia de género por su novia, Daniela Cortés, que subió un video a las redes sociales en donde denuncia maltratos físicos y psicológicos. El delantero a su vez quiso defenderse y entonces emitió un video explicando que él no es maltratador porque él tiene mujeres en su familia, apelando a la vieja teoría muy lógica que es que los maltratadores nacen de un tubo de probeta. El club emitió un comunicado en el que establece que van a tomar medidas pertinentes y que están a disposición de la justicia. Recordá que si estás conviviendo con tu agresor en cuarentena, podés pedir asesoramiento en la línea 144 y que si decidís denunciarlo, esa salida está exceptuada del confinamiento y nadie te puede multar o detener. Seguimos con más de los crímenes que no frena la cuarentena y que justo recaen todos sobre las feminidades. Por ejemplo, la muerte de Ivana Micaela, de 22 años, que falleció en un hospital de Formosa por un shock respiratorio después de someterse a un aborto clandestino. O el femicidio de Cecilia Basaldúa, de 35 años, que estaba desaparecida desde el 5 de abril y fue encontrada el sábado asesinada en Capilla del Monte. El presidente Alberto Fernández se comunicó con su par uruguayo Luis Lacalle Pou y compartieron impresiones sobre cómo venía todo este tema del coronavirus y además cómo evolucionaba la cuarentena. En cuanto a la cuarentena, el presidente le dijo que le hacía muy bien no solo al pueblo uruguayo sino a su propia imagen, porque con el tema de la cuarentena todos los uruguayos estaban idealizando a Lacalle. Ambos presidentes se pusieron de acuerdo para buscar una salida a la pandemia que responda a una lógica regional. En la reunión, Alberto Fernández dejó en claro que Argentina jamás tuvo la intención de abandonar el Mercosur, sino que quiere fortalecerlo y sumar nuevos países. E incluso sería genial si nos permutan alguno por el Brasil de Bolsonaro. Y después de todo el escándalo que provocó la renuncia del ministro de Justicia, Sergio Moro, en Brasil, entre currículum, estuvo Bolsonaro viendo currículum y finalmente eligió al sucesor, un pastor evangélico. Claro, porque un país que va para la Edad Media, obviamente le interesa tener una justicia divina. Según el gobierno, el nuevo ministro, André de Almeida Mendonça, fue elegido por su perfil más técnico que el de su antecesor. Además, Alexandre Ramagén, hombre de confianza del presidente, fue nombrado nuevo director de la Policía Federal en sustitución del antiguo jefe, cuyo despido había motivado la salida de Moro. Así que cambió al protagonista de la Operación Lavallato por un amigo Lavatuti. La Agencia Espacial Norteamericana difundió hoy unas imágenes de unos ovnis detectados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, lo cual tiene mucha lógica. Miren, con el tema del coronavirus, el gobierno norteamericano intentó distraer con el tema de una invasión a Venezuela, distraer con una escalada bélica con Irán, distraer con que la gente tomara detergente y se le pase el bicho. Y cuando no le funcionó ninguna de esas, listo, tenemos unos videos de ovnis. Por algo son la cuna del entretenimiento. Las imágenes ya habían circulado por las redes, pero esta vez el Pentágono las publicó para evitar especulaciones y confirmar que son reales. Así que hicieron un refrito como cuando abrís los Un Día Como Hoy de Facebook. En los videos se pueden observar sombras de figuras volando en el mismo espacio aéreo que los aviones de combate del ejército de Estados Unidos, que según indican podrían ser platos voladores, aunque lo más revelador del tema es enterarnos que la NASA filma con la resolución de la cámara web de un locutorio de Gesell. Bien, vamos con las últimas noticias que quedaron en el estribo. Después del dengue apareció una nueva enfermedad. Está el coronavirus, está el dengue y ahora hubo 13 casos de hantavirus y 2 personas fallecidas.
13 casos nomás, 13 casos, Santaviru. ¿Quién te conoce? Tómatela, ratoncito, da menos miedo que Ratatil. Tómatela. Bien, rajá de acá. En Santa Fe, por la bajada del Paraná, una bajada bruta del Paraná, no, en Santa Fe, perdón, no. Sobre las costas correntinas, bajó fuerte el río Paraná y una bajada en general. Y de golpe apareció el casco de un barco hundido a vapor hace 100 años. Un barco que se hundió hace 100 años. Es como el Titanic que nos tocó por Padrón, la versión de Polka de Titanic sería. Y en La Pampa, detienen a un intendente de la localidad del municipio de Bernasconi por haber organizado en plena cuarentena un asado multitudinario y de golpe le llegó la policía y dijo, lo que pasa es que era un cumpleaños. Excelente, como dice el dicho, La Pampa tiene al bolú. Ay, miren si voy a perder un challenge por algo que toma 2 minutos. No hacer la cama es una posición política. No es algo que yo puedo evitar hacer o que me va a sobrepasar. Acá está todo estirado, todo hecho, abajo está en condiciones. Ahora sí que se prepare Fede, porque la semana que viene lo voy a desafiar a no hacer la cama durante 7 días. Y ahí lo quiero ver. Hasta mañana. Hoy tuvimos un Zoom con el ex canciller Jorge Faurí, el que había logrado todos los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, bueno, todo. Está claro, y lo que planteaban varios diputados y lo que estamos viendo es que esto es un plan estratégico que ellos tenían, esto del default, de no pagar la deuda externa, de salirse del Mercosur y alinearse con el Grupo de Puebla, de fundir a la Argentina. El coronavirus es una excusa para cerrar la economía, para cerrar las fronteras y para que todos los comercios, las industrias y todo eso funda. Una vez que funden, ellos empiezan a estatizar, el Estado compra esas empresas a precio muy barato. Y si no te la pueden comprar, te la sacan. Van a venir por el sector agropecuario, que es lo único que va a quedar en pie, o lo poco que va a quedar en pie, y la gente se va a empobrecer y de lo único que va a poder vivir es de la asistencia del Estado. Y cada vez va a haber más gente que eso, pero no importa, porque los pobres que ya son pobres se resignan y se acostumbran. Tendrán un poquito menos y la excusa siempre va a ser el coronavirus. El que era clase media, media baja, que tenía una empresita, un monotributista, lo que sea, va a pasar a depender de la asignación o lo que sea hasta tanto se reconstruya. Que eso va a ser una agonía eterna. A ellos no les importa la pobreza generalizada, les importa el poder y solo terminar en bloque negociando y depender en el Cuba y Venezuela. Nosotros ya vimos Cuba, lo que significaba vivir en ese contexto. Los únicos ricos son los del gobierno, asociados con 5 empresarios que transan a la corrupción. Bueno, ese es el modelo que vamos. Lamentablemente tuvimos una charla con los ministros de la provincia de Buenos Aires el otro día que nos explicaban todo esto del coronavirus y es increíble ver la ideologización que tienen en el discurso, que cada vez que te hablan de salud te vuelven a repetir de los pobres, de los ricos que viajaron, que trajeron el virus y que el capitalismo no supo responder al sistema, que el sistema neoliberal. Entonces, aunque no estemos hablando de economía, ellos están planteándote la ideología. Eso no tiene nada bueno para nuestro país. O nos levantamos rápido y nos despertamos, o estos nos llevan puestos y terminamos en serio bajo la excusa del coronavirus como Venezuela. Y no es joda lo que está pasando. Justo hoy Ricky en el chat de la familia comentó exactamente lo mismo. La oposición no tiene espalda porque no la dejan actuar. Y además estamos en una situación de descreimiento porque acabamos de irnos del gobierno sin votos. El plan de los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que te los largan de las cárceles de distintos sectores y te van patrullando y te van tomando tu capital y te van amenazando. No es joda. Acuérdense cómo Cuba tenía militarizado a todos los jóvenes. Recuerden en otras épocas donde se largaban a los presos para sumarlos al ejército. Venezuela, bueno, es muy complicado en serio. No es para angustiarse, es para empezar a manifestar y hacer algo. Estamos al borde de o torcer el destino o levantar las cosas y no del país, porque vienen por todo.